intenta adjudicar una variabilidad climática importante observada a la mano del hombre por la sencilla razón de que no tenemos registrada una variabilidad climática tan brusca en poco tiempo en siglos anteriores. Pero eso no quiere decir que no se haya producido, quiere decir que no se registró, no se anotó. Lo mismo pasa con los huracanes, que se está diciendo que nunca ha habido tantos huracanes al mismo tiempo. Se ha demostrado que eso es falso, que anteriormente ninguno había llegado a la escala 5 de Saffir-Simpson, falso también, porque los huracanes del siglo XIX no se decía, no existía la escala Saffir-Simpson y por lo tanto no se le podía adjudicar ningún número. Y si se miden los huracanes por el número de muertos, el más mortífero, pero con notable diferencia sobre cualquier otro, fue en 1780, el huracán San Calixto II, que se mató a cerca de 30.000 personas. Ahora no ha habido ninguno que mate a 30.000 personas, y teniendo en cuenta que la población entonces era muy inferior a la de ahora. O sea, 30.000 muertos de ahora podrían ser 300.000, que la población es mucho menor en aquel momento que ahora. Es decir, que distinguir la variabilidad climática natural y la producida por la mano del ser humano, mejor dicho, por las actividades económicas del ser humano, no es posible. Lo anormal sería que siguiera igual, porque de lo que no hay precedentes es de que el clima haya sido el mismo. De eso sí que sabemos que no hay precedentes. O sea, siempre ha habido sequías, siempre ha habido inundaciones, siempre ha habido veranos tórridos, inviernos gélidos. O sea, eso ha existido siempre. Épocas de tormentas más intensas, épocas temporales en la mar, eso sí que está registrado con más eficacia. Épocas donde los temporales eran más frecuentes y épocas donde ha habido menos. O sea, es que eso ha sucedido siempre. Es decir, de lo que no hay precedentes es de que el clima sea igual. Incluso cuando se habla de las medias climáticas, puede ocurrir que el valor medio no se dé nunca, porque la media es un valor aritmético. Puede ser que lo más frecuente sean los extremos. Y dicen, es que estamos por encima del valor medio. Sí, es que puede ocurrir que el valor medio no se dé casi nunca, que lo que se dé con frecuencia es el extremo, pero como nosotros le adjudicamos un valor numérico a algo que consideramos habitual, pero la media no es el valor más frecuente, eso es la mediana. Y muchas veces ocurre que los valores normales climatológicos no son frecuentes, lo frecuente es lo extremo. Eso está clarísimo que podemos hacer algo, pero no veo que esté nadie dispuesto a hacerlo. Lo primero que hay que hacer es reducir drásticamente el consumo de energía. Esa es la única solución posible, reducir el consumo de energía, volver al consumo de energía que tenía cada persona hace 100 años. Pero ¿quién va? Si la gente antes solo consumía una bombilla. Sí, dicen, ¿se puede llegar a soluciones más eficaces? Sí, se puede llegar a soluciones más eficaces, pero para empezar, la gente antes iba andando a trabajar. No había otro medio de ir a trabajar más que coger el pie y caminar. La mayor parte de nosotros no podríamos trabajar si tuviéramos que ir andando a nuestros trabajos. Eso ya implica que muchos de los cambios que hay que hacer no se pueden hacer, o con un cambio radical del modelo económico, volviendo a lo local. La mayor parte de la gente antes iba al colegio de la vuelta de la esquina, si es que había alguno, porque ocurre que no había muchas veces ninguno, o no iban al colegio. Ahora mismo los chavales, la mayoría, tienen que desplazarse en autobús para ir a los colegios. O sea, consumen gasoil. O sea, el que va a trabajar consume gasoil, el que va a la escuela consume gasoil. Entonces sería un cambio total de modelo económico. O sea, la lucha para evitar la contaminación del planeta supone abandonar totalmente el modelo de desarrollo capitalista. Eso tiene que quedar claro. Yo no veo que haya nadie dispuesto a eso.
Y los países que firman el IPCC, la mayoría tienen un modelo de desarrollo capitalista. Y allí lo que se ha establecido es una compra de cuotas de carbono a los países que no se desarrollan para que sigan sin desarrollarse. Si el estar en atascos en las autopistas, en atascos en las carreteras, desde que nacemos hasta que nos morimos, eso es una calidad de vida, pues bueno, eso depende de lo que se considere calidad de vida. Eso es subjetivo, la calidad de vida. La gente cree que tiene calidad de vida, pero ahora aparecen unas enfermedades nuevas derivadas de nuestro modo de vida que antes no existían. En cambio, se han combatido otras que ahora ya no existen. Por ejemplo, la viruela, esa se ha combatido, ¿no? Y, por ejemplo, la poliomielitis, que existía hace años, pues yo creo que ya no existe o ya no existirá en zonas desarrolladas. Pero en cambio han aparecido otras enfermedades nuevas. Pues ¿qué es calidad de vida? Quitamos unas y ponemos otras. Eso es así. Es decir, claro, tendríamos que renunciar a nuestra forma de vida, no a la calidad de vida, porque a lo mejor la calidad, ahora puede parecerte que calidad es lo que tienes ahora, pero bueno, eso depende de si estás sano o te has cogido una enfermedad como consecuencia de tu forma de vida. Porque ahora se habla de que muchas de las enfermedades autoinmunes tienen relación con la forma de vida. Pues si tú estás afectado de una enfermedad autoinmune, cosa que no le deseo a nadie, ya veríamos si opinamos qué es calidad de vida. Que no opinará lo mismo el que haya desarrollado una enfermedad autoinmune como consecuencia de nuestra actual forma de vida y sobre todo de la cantidad de componentes que tiene todo lo que consumimos y que ignoramos, siquiera los componentes de la ropa que nos ponemos, el agua, el aire que respiramos, todo lo que está en contacto con el ser humano, ignoramos los componentes que tiene. Por ejemplo, las cremas de belleza, tienen unos componentes súper perjudiciales, entre ellos mercurio. Uno de los componentes es el mercurio de las cremas. Se utiliza como conservante. El mercurio se utiliza como conservante en muchos productos químicos. Y otros metales pesados se utilizan también como conservantes. Entonces, ¿qué es calidad de vida? Entonces, bueno, ¿vivir ahora muchos más años que antes? Sí, se vive muchos más años que antes, pero lo que hemos prolongado ha sido la vejez. No, se ha prolongado la vejez y la vida, no la plenitud de la vida, que sigue siendo la misma. La hemos retrasado, quizá, pero al final los años plenos de la vida siguen siendo los mismos. Si el protocolo de Kioto hubiera impedido la compra de cuotas, quizá hubiera forzado una solución, pero al permitir la compra de cuotas, pues no fuerza la solución, porque un país desarrollado le puede comprar a Somalia su cuota y con esa compra mantener un régimen en Somalia que tiene a sus compatriotas en un estado de infraalimentación e infradesarrollo. Entonces eso fue el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto en sí estaba bien hasta que te leías la letra pequeña, y la compra de cuotas a otros países pues ha hecho que no se fuerce a tomar medidas para evitar la contaminación del planeta. O sea, seguimos igual, porque le compras la cuota a Somalia y ya está. Los que cuestionan el calentamiento global lo cuestionan con una base científica, entiendo yo, que es que en el pasado ha habido otros calentamientos. Por ejemplo, yo tengo aquí esta gráfica de datos de vendimias en el norte de Francia de 1480 a 1880, o sea, 400 años de datos de vendimia. Y ya se ve que ha habido años que se ha vendimiado hasta en agosto, finales de agosto, y otros años se ha vendimiado el 14 de octubre, en el mismo sitio. Es decir, hay 2 meses de variación. Quiere decir que hay una variación climática natural, y lo difícil es señalarla de la variación climática
producida por la contaminación del planeta, que digamos por el ser humano no, por la actividad económica de un sector de la especie humana, de un sector, o sea, aquel que tiene desarrollo industrial, un desarrollo industrial capitalista. En esa duda es en la que se apoyan para discutir si el calentamiento actual es natural o es similar a otros calentamientos que ha habido anteriormente, pero donde yo creo que no estaba exenta la mano del hombre, porque uno de los calentamientos más conocidos se produce al final de la época romana. ¿Pero qué hicieron los romanos? Talar todos los bosques. Prácticamente no dejaron nada, por lo menos en la península ibérica. Luego, otro calentamiento importante se produjo hacia el año 1200, con temperaturas parecidas a las de ahora. Pero hacia el año 1200 precisamente se desarrolló mucho, la población de Europa creció mucho porque luego se perdió con la peste, el año de la peste en el siglo XIV. Perdió 1/3 de su población Europa. Pero el crecimiento ese fue cuando se roturaron los campos y se empezó a convertir en superficie agrícola, superficie que antes era forestal. Pero eso es lo mismo que estamos haciendo ahora nosotros en el Amazonas y en el sureste asiático. La tala de los bosques tropicales que hay en zonas como Indonesia, sureste asiático, se hace para producir palma, y se sigue talando. Francia es la que ha prohibido el uso del aceite de palma. Comprarte una caja de galletas, estás una hora mirando escaparates porque no hay. Es prácticamente todo, es decir, se sigue usando el aceite de palma. Entonces, ¿para qué sirvió el protocolo de Kioto si se sigue deforestando? A ver, se calienta el clima primero porque se inyectan en la atmósfera gases o partículas que impiden el enfriamiento del planeta por la emisión de radiación infrarroja. Porque la Tierra lo que no puede impedir ni hacer nada es para dejar de recibir o recibir más radiación solar, porque es el Sol el que regula sus propias radiaciones. La Tierra solo recibe energía del Sol, no la recibe de ninguna otra forma. Entonces, si el Sol aumenta o reduce sus emisiones, ningún ser humano puede hacer nada para impedirlo. El calentamiento se produce porque esa radiación se retiene en los primeros kilómetros debido a haber introducido contaminantes en la atmósfera. Pero esos contaminantes, por lo menos el carbón ha existido siempre, no es un contaminante, forma parte natural de la atmósfera. Lo que ocurre es que ahora está en exceso, en forma de CO2. La forma natural de reducir ese CO2 eran los bosques, sobre todo los bosques tropicales. Y estamos talando todo. Y se sigue talando. Es decir, que hay dos factores. Uno, dejar de emitir, que eso se puede ir consiguiendo poco a poco. Y otra, introducir en la superficie del planeta métodos para reducir el exceso de CO2, es decir, reforestar. El Amazonas, ahora mismo Brasil quería vender zonas a productores privados, ahora mismo, para seguir talando en el Amazonas, ahora mismo, eso es de este mismo mes. Quería vender explotaciones para uso privado, para un aprovechamiento privado de lo que es la reserva de la biosfera de toda la humanidad. Se lo quiere vender a empresas privadas. ¿Y quiénes están actuando en el sudeste asiático? También empresas que no son del sudeste asiático, son multinacionales, de las que cotizan en bolsa. Y esas siguen talando. Y había todo este invento de los biocombustibles, eso iba, que en teoría era, eso ya se les ha olvidado, creo que se les ha olvidado, en teoría era para producir un combustible de un fuel oil que se mezclase con otros combustibles menos contaminantes, como por ejemplo girasol. Eso se iba a hacer en Brasil. Se iba a deforestar una superficie enorme para plantar otras plantas. El girasol no resiste las temperaturas de Brasil. Tiene que modificarlo genéticamente. Y hay empresas que se dedican a eso, de las mayores del planeta.
tenían que modificarlo genéticamente para que pudiese resistir, y para utilizar esos aceites, para mezclarlos con gasoil y reducir el contenido de carbono del combustible. O sea, el biocombustible será bio, pero es más perjudicial porque esos combustibles primero iban a provocar una deforestación brutal en toda Sudamérica, que eran los países seleccionados, sobre todo Brasil era el seleccionado, en toda Sudamérica, pero luego es que iba a provocar una hambruna enorme, porque cualquier cereal tiene grasa. Se iban a plantar cereales con mayor contenido de grasa, por ejemplo maíz, se iban a plantar para producir biocombustibles, pues iban a hacer huir a toda la población de allí, porque si se sube el precio del maíz, es la comida básica de la zona, pues la población no iba a poderse mantener, es decir, iba a producir, en teoría, en aras de una mejora del medio ambiente, en aras de una mejora de la composición de la atmósfera y en aras de una mejora de la carbonización del planeta, iba a producir un daño mayor del que pretendía reparar.